Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Arturo Ortega, él es investigador del CIMBESTAB y con él vamos a platicar de un tema que ha dado mucho que decir desde que se descubrió. Fue en el 2015 y en el 2016, bueno, tiene muchas implicaciones, tanto comerciales por las patentes, pero también por lo que se puede llegar a hacer con esta tecnología. Es el sistema CRISPR-Cas9. Gracias, doctor Ortega, por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Doctor, platícanos, ¿qué es el sistema CRISPR-Cas9? Es un sistema relativamente nuevo que permite la edición del DNA. Lo ponemos un poquito en contexto. Ya sabemos que un ser humano tiene alrededor de 20.000 genes, que esos 20.000 genes están insertos en una cantidad tremenda de DNA y que entre más evolucionado es un organismo, las secuencias que no codifican, las secuencias reguladoras, pues son más abundantes. Entonces, como también nosotros sabemos que al final lo que nosotros somos es resultado de las proteínas que expresamos, que a su vez es el resultado de cómo se maneja este genoma, el modificar el genoma pues ha sido un tema pues de los últimos 20 o 30 años, fundamental para entender muchas cosas, ¿no? Para entender desde susceptibilidad hasta funcionamiento. Entonces, en ese contexto, y bajo la premisa de que si yo quiero saber cómo funciona algo, una de las formas de hacerlo es quitándolo, o poniéndolo, o modificándolo, pues hemos pasado desde los animales transgénicos, desde sobreexpresar genes, desde regular cómo se expresan o cómo no se expresan estos genes. Sin embargo, el poder hacer lo que a mí me gusta llamar corte y confección dentro de un núcleo de una célula y hacerlo de una manera precisa, pues este sistema llamado CRISPR, que va acoplado a una nucleasa que se llama Cas9, bueno, que es un sistema de nucleasas, permite esa herramienta de cortar secuencias específicas de DNA entre los 5 millones de letras que constituyen el genoma de un organismo. Y el hacerlo en un organismo, pues es una, digamos, en términos de cómo definen nuestras autoridades la ciencia, pues eso es ciencia de frontera. El generar esa tecnología o esa capacidad, pues es un hallazgo quizá más importante que el poder clonar organismos. Es decir, recordemos que tiene 12 años o por ahí que se publicaron las primeras 2 secuencias del genoma humano. Y que bueno, pues en aquel entonces toda la gente decía, bueno, ya curamos las enfermedades. Después se dieron cuenta que una cosa es tener el directorio y otra cosa es saber cómo hacer uso de ese directorio. Y bueno, ahí nos la llevamos en la historia de la biotecnología o la biología molecular, cómo ese conocimiento básico ha podido ser aplicado en cuestiones biotecnológicas, en cuestiones de biomedicina. La gran diferencia de este sistema es que es preciso, que es relativamente sencillo y que, como todo en la ciencia, se descubrió pues ya desde la década de los 90, como muchos de los conocimientos al estudiar el genoma de las bacterias, algunos investigadores empezaron a dar cuenta que había secuencias repetidas en el genoma, pues de E. coli o de cualquier bacteria, ¿sí? Y estas secuencias eran palíndromos, que quiere decir que se leían bien de la misma manera de una y de otra forma, pero que eran repetidas. Y durante mucho tiempo no sabían realmente para qué servían o qué contenían, y se enfocaron a estudiar estas secuencias repetidas.
Lo que realmente revolucionó el conocimiento fue cuando, en vez de estudiar estos pequeños cassettes repetidos, estudiaron lo que estaba entre esos dos cassettes, por así decirlo, que le llaman, en inglés le llaman spacers, porque son como espaciadores, esas secuencias. Cuando establecieron esas secuencias y las compararon contra los bancos de datos de secuencias, se dieron cuenta que esas secuencias eran exactamente las mismas de algunos virus, particularmente de virus que infectan bacterias. Y entonces dije, el asunto fue, bueno, si esto se parece a los virus, es probable que esto sea un sistema inmune rudimentario, que para lo que sirve es para reconocer cuando los virus infectan a las bacterias y puedan combatir a esos virus. Entonces, ese, digamos, fue el conocimiento básico. La cuestión tecnológica vino después y fue lo que les dio el premio Nobel este año a dos investigadoras, una de Estados Unidos y otra, no recuerdo, de Europa, Carpentier, y la otra Young. De España. En realidad eran dos equipos diferentes, pero bueno, es igual. Lo que estas mujeres, o lo que realmente revolucionó y lo que ahora se patentó y lo que ahora permite tener una herramienta, porque esto es una herramienta, fue el establecer que que como resultado de la infección de la bacteria, se empiezan a transcribir unos genes, un conjunto de genes. En las bacterias el genoma está organizado de manera diferente que en los organismos superiores, esto es, con una sola secuencia promotora tienes una cantidad grande de genes que se expresan. Entonces se dieron cuenta que había unos genes que les pusieron el nombre de Cas, que codificaban para enzimas que se encargan de deshacer la doble hélice, helicasas, y para otras enzimas que tienen la capacidad de cortar, que se llaman nucleasas. Y que una particularmente llamada Cas9, era capaz de unir un RNA que curiosamente era el mismo que se había transcrito de esos espaciadores. Es decir, tengo el gen o el conjunto de genes de Cas, luego tengo las secuencias palindrómicas repetidas y luego tengo información genética que viene de los virus que infectan a las bacterias. Entonces, cuando el bacteriófago infecta a la bacteria, se transcriben esos genes, se genera Cas9 y se transcribe un RNA, bueno, dos RNAs que son exactamente iguales al genoma del virus. Esto se acopla, la proteína con el RNA reconoce el DNA o RNA del virus, se aparean y entonces Cas corta ese DNA y de esa manera la infección viral ya no es productiva y la bacteria sobrevive. Pero el sistema es todavía más bonito porque supongamos que hay un virus al cual nunca se enfrentó esa bacteria. Bueno, pues el mismo sistema de Cas reconoce ese RNA y ahora lo inserta en el genoma de la bacteria. Entonces es un sistema inmune como el de nosotros, claro, mucho más sencillo. Entonces estas investigadoras lo que dijeron, bueno, vamos a utilizar esto. Al RNA que se transcribe, que es igualito a la secuencia que venía del virus, se le llama RNA guía. Y entonces ese RNA se une a Cas9 y es capaz de reconocer una secuencia específica. Entonces estas investigadoras lo que dijeron, bueno, es que esto abre una posibilidad. Yo puedo hacer una molécula híbrida, es decir, yo puedo agarrar y expresar Cas en cualquier sistema, eso ya es una tecnología de hace 30 años. Y lo importante es
bueno, yo genero un RNA guía que sea complementario a la secuencia que yo quiero quitar. ¿Okay? Entonces, tengo un plásmido es una molécula con la cual yo voy a introducir en cualquier célula, lo puedo hacer en el núcleo de la célula, y entonces tiene la información para sintetizar o para expresar a la proteasa, a la endonucleasa, y tiene la secuencia blanco sobre la que yo quiero cortar, es decir, editar el DNA. ¿Okay? Entonces, eso sirve, o sea, la cantidad de aplicaciones es muy grande. Ajá. Para la audiencia, ¿qué sería? Porque entonces, vamos a suponer, yo quiero reemplazar el gen de un canal de cloro que tiene que ver con una enfermedad como la fibrosis quística, por decir cualquiera. Entonces, yo diseño o yo escojo una secuencia de ese gen que sé que está defectuoso en esos pacientes. ¿Okay? Bueno, lo acoplo a este sistema de Cas9, transfecto las células o las microinyecto para que ese plásmido se exprese, y entonces este sistemita va a reconocer la secuencia que codifica para ese canal, va a descubrir ese DNA porque para eso tiene actividad de helicasa, lo va a cortar. Y ahora yo tengo dos escenarios. Lo quito y entonces la célula va a reparar ese DNA y bueno, yo ya inactivé ese gen, si eso es lo que yo quiero hacer. O bien, yo puedo incluso meter otra secuencia que se una ahí y reemplazar el gen. Y eso lo puedo hacer en una caja de cultivo, lo puedo hacer en un embrión. Vamos, los alcances son muy, muy grandes. ¿Sí? Antes lo que hacíamos, o la tecnología era, bueno, yo tengo que utilizar células no diferenciadas, células tallo que todavía no se comprometen. Es decir, yo tenía que hacer otras estrategias para tratar de reemplazar o para tratar de modificar la secuencia de un determinado gen. Ahora yo lo puedo hacer en cualquier estirpe celular y yo lo puedo dirigir a donde yo quiera. A ver, otra vez, para que quede como más claro. Ya me explicaste todo el proceso, eso lo entiendo, pero en las aplicaciones, a la hora de cortar, de editar esos genes, de ocupar estos RNAs, ¿qué cosas puedes modificar y cómo? Todas. Recordemos que el genoma incluye secuencias codificantes, que algún día serán proteínas o serán ácidos nucleicos, porque recordemos que los genes no solamente codifican para proteínas, también los RNAs ribosomales, los RNAs de transferencia, también están, su información está contenida en los genes. ¿Okay? Ahora, las proteínas que sintetizamos tú, que sintetizo yo, que sintetiza cualquier organismo de la misma especie son prácticamente iguales. Pero la susceptibilidad que tendremos, por ejemplo, para metabolizar un medicamento, para tener los ojos claros, o para bueno, el ejemplo de los ojos no es tan bueno, pero digamos, para el cabello rizado, etcétera, no es que el constituyente del cabello sea diferente. Lo que cambia es cuánto tengo de cada constituyente. Y eso tiene que ver con cómo se regula la expresión de ese gen. Pero eso participa en todo. Por ejemplo, en este país se han dedicado un esfuerzo muy, muy grande para el control de la diabetes. Entonces, cuando a la gente le dicen, es que usted es susceptible, es porque en las secuencias que regulan las proteínas que se encargan del metabolismo de la glucosa, la señalización de insulina, todo eso, bueno, pues no se expresan igual en todos los individuos. A eso se les llaman polimorfismos. ¿Okay? Bueno, entonces,
yo puedo modificar secuencias que regulen otra cosa, o bien puedo modificar secuencias que codifiquen a algo y las puedo cambiar por lo que yo quiera. ¿Me quieres decir, por ejemplo, que una persona que tiene un metabolismo lento se lo puedes cambiar a que sea un metabolismo rápido? Digamos que en el papel sí, el sistema es relativamente eficiente. No me gusta dar expectativas de ese calibre, porque eso sería como pensar que algo tan importante como el balance energético recae en un solo gen. En realidad es un conjunto de genes. Pero si lo vemos desde el punto de vista biotecnológico, pues yo puedo utilizar esa tecnología para modificar a mi gusto el proceso de maduración de los frutos, el proceso de producción de flores, o lo puedo manejar a gusto en la biomedicina para modificar patrones de expresión de proteínas defectuosas, por ejemplo, en las enfermedades del metabolismo, en aquellas que realmente sabemos que es un gen el que está defectuoso. Recordemos algo que ya hemos insistido algunas otras veces: la terapia génica, no obstante que se desarrolla desde hace 30 años, hay un solo protocolo aprobado. Es decir, ¿por qué? Porque todo este tipo de cosas son multifactoriales. Lo que sí podemos hacer ahora es editar una parte del genoma, y lo podemos hacer de manera más o menos sencilla. Claro, si regresamos al ejemplo de cuando los métodos de secuenciación permitieron secuenciar todo el genoma de un humano, y tomamos en cuenta que han pasado 10 años y que hoy por hoy podemos comprar un kit que nos cuesta $120 y podemos mandar secuenciar una buena parte de nuestro genoma por ese precio, pues lo que uno puede pensar es que esta tecnología seguramente se va a mejorar. ¿Para qué? Pues para poder reemplazar o modificar más de un gen a la vez, lo cual sería poder cambiar ahora sí fenotipos o caracteres complejos, ¿no? Como el metabolismo. Como el metabolismo, con la personalidad, o sea, es infinito. Y no hablemos ahora de qué tal que podemos manipular precisamente a los embriones y producir los humanos que nosotros queramos, con las características que nosotros queramos. Aquí hay un debate y aquí hay toda una polémica, justamente porque hay incluso casos en la corte, ¿no? De esto de ocupar CRISPR para manipular los bebés, para hacer embriones. Y bueno, es de pronto los límites o los debates de la bioética que están ahí todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero además recordemos que una cosa es que yo modifique el libro, y otra cosa es, o sobre la que yo no tengo control, es cómo el medio ambiente modifica ese libro. Es decir, yo podré cambiar una secuencia de un gen, una secuencia reguladora para que pueda ser más resistente a ciertos estímulos externos, pero de ninguna manera yo puedo incidir en cómo los estímulos externos van a cambiar el patrón de expresión de genes. Es decir, es como aquella paradoja cuando una mujer de amplios recursos mandó clonar un gato, y al cabo del tiempo el gato, en vez de ser blanco, resultó ser pinto. ¿Por qué? Pues porque el medio ambiente también juega su papel en algo que a la gente le gusta llamar epigenética. Entonces, sí, tenemos parte de la moneda, pero de ninguna manera vamos ¿cómo se dice esto? El avance es significativo.
desde el punto de vista tecnológico es algo muy importante, es una herramienta muy importante en cualquier campo en que lo veas, incluso en la investigación básica, por ejemplo, algo que le gusta mucho hacer a la gente. Bueno, yo trabajo la proteína que tiene que ver con el transporte de glucosa. Bueno, pues órale, pues. Entonces, yo quiero ver cómo funciona eso en el hígado, o yo quiero ver cómo funciona eso en las células del tejido adiposo, porque bueno, eso tiene que ver con la ganancia de peso. Okay. Y entonces, lo que la gente hacía otra vez era, quito esa proteína o la sobreexpreso y tal, pero la metodología no era realmente eficiente. ¿Sí? El utilizar el sistema CRISPR-Cas9 en células in vitro es un sistema muy sencillo, es un sistema que ahora lo venden, es fácil. Entonces, desde el punto de vista de la investigación básica es una herramienta muy poderosa. Que luego la gente quiere resolver todo con esa tecnología, esa es otra historia. Por ejemplo, ahora hay compañías que yo quiero hacer mi animal modificado genéticamente con la tecnología de CRISPR para que ahora el gen que codifica para tal proteína en una estirpe celular, yo lo cambie en el contexto de un organismo. Eso cuesta alrededor de 700,000 pesos, 800,000 pesos. Claro. Depende de la compañía de la que estemos hablando. Claro, porque el problema o la tecnología o la ciencia de frontera es hacer el diseño de las secuencias de los RNAs guías y hacer esa tecnología. Eso es la ciencia de frontera, aplicarlo es otra cosa. Aquí también hay debates en cuanto a las patentes, ¿no? Hay una guerra por ver quién tiene los derechos y qué va a pasar ahí. Son varias compañías, ¿no? Digamos que mira, eso siempre ha existido, cada compañía saca su versión y con que yo le modifique algunos espaciadores, le modifique el vector que te venden para transfectar, o yo te genere diversos RNAs, o puedas tú incluso en un solo golpe, como decía, no solamente cortar el DNA, sino meter el de reemplazo que tú quieras. Es decir, son variaciones al tema, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues las autoridades que vigilan esto, pues tendrán que definir si realmente están incurriendo, si esos cambios sutiles son o no son violaciones a una patente ya establecida, ya en uso, ¿no? Y en cuanto a tecnologías, ¿esta tecnología de pronto llega a cambiar las expectativas que se tenían con los transgénicos? Sí y no. Insisto, yo regreso a lo del establecimiento del genoma humano. Es decir, echamos las campanas al vuelo y creemos que esto es la solución a todo. Y no. No. Más bien, todo depende qué quiera yo hacer. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, los transgénicos tienen un empleo muy, muy fuerte en la biotecnología agrícola. ¿Okay? Sin embargo, en la biomedicina eso no es tan utilizado, y lo que se prefiere es tener expresión de genes de manera condicionada, lo que la gente llama knockouts, o quitarlo o prenderlo casi que a gusto. Esto sería algo similar, pero desde el punto de vista tecnológico mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se podía hacer con el maíz en este caso? Pues yo creo que a estas alturas del partido, otra vez, todo depende de cuál es la pregunta que tú quieras atacar. A lo mejor con esta, o muy probablemente con esta tecnología, lo que tú vas a hacer es que ataques diferentes genes blanco de una manera más sencilla, más precisa y mucho más barata. ¿Sí? Entonces, es un poquito difícil, ¿no? Ahora, los alcances que tengamos, pues eso solamente el tiempo nos los va a decir, porque
No es lo mismo hacer estos experimentos en células en cultivo, en bacterias, hacerlos en animales vertebrados inferiores. Es decir, conforme vamos avanzando en la escala filogenética, los mecanismos compensatorios y de regulación son mucho más sofisticados. Entonces, insisto, es una visión muy, como diríamos, no quisiera utilizar el término chabacano, pero lo voy a utilizar, pretender que el editar un gen va a cambiar o va a tener va a modificar algo tan complejo como, no sé, la capacidad de aprendizaje, la audición, es decir, porque además recordemos, todas las funciones celulares y por lo tanto todas las funciones de un organismo dependen de cómo se juega con el dogma central de la biología molecular, es decir, el DNA, el RNA, las proteínas. La gente y muchos pretenden entender o explicar que el control de ese flujo de información tiene que ver con el DNA. Eso es un proceso que se llama transcripción y que tiene su importancia. Sin embargo, el proceso de traducción o las modificaciones de las proteínas ya existentes, eso es otra historia y es tan o más importante que el CRISPR. Es decir, por ejemplo, durante muchos años la estructura de una proteína tiene que ver con los enlaces que forman. ¿Okay? Entonces, si uno cambia el pH o la cantidad de iones, la estructura cambia. Por ejemplo, o la temperatura, cuando uno deja que la leche hierva, pues se precipita, cambio la estructura. Esa es una forma en la que una célula cambia su función. Y eso es algo que en términos de respuestas inmediatas es mucho más importante y mucho más eficiente que el modificar el genoma. Es decir, las expectativas son grandes, creo que sí tiene su importancia. Pensar que esto nos va a solucionar o que vamos a hacer niños a la carta, estamos todavía un poquito lejos de eso. Pero bueno, nada más para retomar, en la parte del maíz, con este CRISPR-Cas9, ¿se puede editar el genoma del maíz? Sí, claro. Sí, pero insisto, ¿para qué lo quieres? La pregunta es para que sea más resistente a las sequías, sí, para que... pero tú tendrás que valorar si este sistema es más eficiente que el que ya tienes, que es sobreexpresar algunas proteínas que confieren resistencia. ¿Sí? Es decir, ¿será conveniente cambiar algo que ya funciona? Depende qué quieras cambiar. A lo mejor es más sencillo el CRISPR. Pues mira, hoy en día esta tecnología en la cuestión agrícola está súper desarrollada, ¿no? Entonces yo veo esto como algo más en una etapa de inicio, en una etapa todavía de investigación básica y en 2 o 3 aplicaciones, ¿no? Claro, biotecnológica en términos de darle a la gente que hace investigación básica herramientas para una edición de DNA, pues hasta cierto punto más sencilla. Pero bueno, si es esa edición de DNA un poco más sencilla, pues podríamos pensar que se puede hacer esa edición en muchas cosas. Creo que por ahí eso es hacia dónde van las cosas, pero no creo que tengamos al día de hoy esa tecnología puesta a punto. O sea, todavía falta. Vamos a ponerlo en términos de la vida real. El sistema, como más o menos te lo expliqué, o como lo podemos ver hay cualquier cantidad de videos en el YouTube, en todos lados. En el papel es sencillo. Si tú me preguntas a mí, ¿cuántos casos conoces de éxito en un sistema de cultivo celular? No estoy hablando de un organismo. De 4 que conozco, ninguno ha sido más eficiente
que el utilizar RNAs de interferencia, por ejemplo, Que lo que ya cuando quieres quitar algo. ¿Por qué? Pues porque esa tecnología del RNA lleva mucho más tiempo ya en el mercado, a prueba, ya más o menos se sabe manejar. Uno le venden el kit, tal, y uno... primero, el diseño, todo esto depende qué tanto quieres meter las manos o no, pero de cualquier manera, ¿sí?, podrás mandar diseñar el mejor kit y todo en el papel estará muy bonito, pero yo mismo he sido testigo en un laboratorio de primer nivel en Bélgica, como después de un año no pudieron editar el genoma de unas células de hígado. Entonces, no es tan fácil. Ya. Doctor Ortega, bueno, pues ya nada más para terminar, ¿cuál es tu balance de la política científica mexicana? Uy, pues digamos que en mi muy particular punto de vista no hemos tenido ningún avance significativo. Creo que los programas existentes, bueno, no podemos dejar de lado que en términos de ciencia básica, 90% del financiamiento viene del CONACYT y por lo tanto seguimos teniendo los mismos problemas que venimos arrastrando, pues yo diría en los últimos 5 o 6 años, es decir, cada vez un financiamiento, unos fondos muy reducidos para investigación básica, unos fondos muy generosos para los programas como estos de innovación. Y no es que sea necesariamente malo, pero de alguna manera empujando a la gente que hace academia, empujándola hacia tratar de hacer cosas más aplicadas que no necesariamente tienen que ver con su área de experiencia mayoritaria. Es decir, no estamos haciendo el trabajo de buscar dentro de un problema qué científicos pueden resolverlo. Lo estamos haciendo al revés. El científico está buscando a quién le puede resolver o le puede eficientar un determinado proceso, y a eso le llamamos innovación, y eso le permite no preocuparse del financiamiento por 1, 2, 3 años. Es decir, creo que no lo estamos haciendo de manera correcta. Pero eso habla de una falta de política de Estado en un mismo sentido, ¿no? Sí. O sea, de decir exactamente, yo Estado sé que me hace falta esto, entonces necesito a este tipo de científicos que me ayuden a resolverlo. Lo habíamos platicado alguna vez con algún invitado extranjero. El modelo no es, me despierto hoy y decido que voy a innovar. El modelo es, creo un ambiente de trabajo en la academia bastante propicio para que surjan ideas, y por otra parte tengo gente del área comercial que ve los problemas de la industria o ve desarrollos o ideas como este mismo de CRISPR que estuvimos platicando. La gente estaba estudiando la organización del genoma de las bacterias cuando empezó a descubrir estos clústeres o estas secuencias palindrómicas. Vamos a pensar que esos investigadores no hubiesen tenido financiamiento porque no era ciencia aplicada. Claro, eso empezó en los años 80 y 90 y en los 2010 empieza a vislumbrarse una aplicación. Entonces, no estamos haciendo la tarea. Sí está bien que estemos empujando a los investigadores a vincularse, pero esa vinculación, a mi manera de ver, no está siendo la manera correcta. Y estamos dejando a la gente que netamente se quiere dedicar a la academia con índices de aprobación de menos del que será 10%. No, creo que hasta me veo bastante generoso, es mucho menos que eso, depende la convocatoria de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes convocatorias de ciencia básica o la que ahora está de fronteras, que tiene una cantidad inmensa
de solicitudes y el financiamiento realmente es muy bajo, ¿no? Entonces, creo que tenemos ahí cosas desafortunadas. Y como dices tú, eso es una política, ¿no? Otra de las grandes cosas que parece, a mi manera de ver, insistimos y no nos damos cuenta que están mal diseñadas, son tanto el programa de posgrados como el programa de cátedras. Es decir, justamente en estos días se cumplieron del 91, 25 años del padrón de posgrados de excelencia y la gente del CONACYT se para el cuello y dice, claro, empezamos con 400 posgrados y hoy tenemos 2.500 posgrados de calidad. La pregunta es, ¿realmente tenemos 2.500 posgrados de calidad? Yo quisiera invitar a estas personas a que vayan a las entidades federativas que no están tan favorecidas para ver si de veras tenemos infraestructura para que tengamos posgrados de calidad, ¿sí?, que nunca terminan por consolidarse o nunca llegan a nivel internacional. Pues claro, ni llegarán. ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura. ¿Y qué sucede? Pero muchas veces esos estudiantes de esos posgrados terminan haciendo el trabajo experimental en los grandes centros de este país, en los centros CONACYT, en los centros de investigación del gobierno federal, le hace Sinvestab, Colegio de Posgraduados, por ahí se me escapa otro también, y en la Universidad Nacional, ¿no? Y pocas universidades, la Autónoma de Guadalajara, tal. Pero si uno checa el padrón de posgrados, hombre, tenemos posgrados o gente que está ganando becas de doctorado en unas condiciones en las que ni siquiera son las ideales, ya no digamos para un trabajo experimental, ni siquiera de cuestión de tecnologías de la información para poder tener acceso a las revistas electrónicas. Vamos, yo creo que se ha abusado de ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra es de los programas de cátedras que, bueno, yo difiero totalmente de la opinión de la gente encargada de este tipo de cosas, porque fue exactamente lo mismo. Contratas a una persona por 10 años, le das un financiamiento raquítico, claro, lo pones como prioridad en las convocatorias y sin embargo los mandas a sitios en los que no hay ni tradición científica ni infraestructura suficiente. Digamos, escuelas de diferentes o universidades de entidades federativas o dentro del mismo sistema de salud. No es lo mismo trabajar en el siglo XXI del IMSS que trabajar en la clínica 43. Y te estás yendo muy fuerte. Estamos hablando, por ejemplo, de hospitales o de unidades pequeñas de investigación en Zacatecas, en San Luis. Bueno, creo que tú misma has hecho trabajo de este tipo. Y recuerdo mucho la Autónoma de Campeche, con todo respeto, no tiene. No. Entonces, ¿cómo vas tú a poner catedráticos? Que de por sí también un catedrático tendría que ser un nivel 3 del SNI. La palabra cátedra, un catedrático es, al menos en Europa, es un profesor bastante importante. Pero digamos, el nombre es lo de menos, ¿no? Le das un trabajo a una persona para un sitio en el que no está la infraestructura. La cantidad de renuncias a esas cátedras ha sido muy grande y eso es algo que no te cuentan. No. Entonces, O sea, renuncias a las cátedras así. A ver, tú regresas o tú ya terminaste un doctorado y te dicen, bueno, pues sí, a mí me interesa un programa de cátedras así, bueno, entonces tú vas a ir a trabajar a la Universidad del Papalapán, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y tú llegas con tu $500,000 que te dan para establecerte y te das cuenta que no hay nada y tú tienes que producir. ¿Cómo le vas a hacer?
Sí, remarco. Más de uno ha agarrado, ha renunciado y con la misma se ha regresado. Y acá está el dinero. ¿Ya? Algunos, también hay que aceptarlo, hay algunos nichos en los cuales esto más o menos ha funcionado. ¿Cómo cuáles, sí? Bueno, el único caso que más o menos me conozco es el de la Autónoma de Tlaxcala, que tienen un centro combinado pero otra vez, combinado con la UNAM, en donde tienen un número grande de 4 o 5 cátedras de CONACYT, y donde, bueno, pues estos chicos ya han ido avanzando, ¿no? Pero digamos que ni con mucho es el común denominador, ¿no? Incluso el número de cátedras que se le han dado a los centros grandes es bajo. Y uno diría, bueno, pues eso tiene sentido, hay que favorecer la descentralización y tal. Sí, nada más que resulta que otra vez un investigador experimental requiere una infraestructura muy cara, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos cosas que no terminan de cuadrar, ¿no? Y por último, los recortes, ¿no? Que parece, son 3 recortes en este año, y pues eso totalmente contradice el sentido de llegar al 1%. Sí, bueno, a ver, incluso esto ya lo hemos platicado, pero eso ni siquiera es de esta administración o de este periodo de tiempo, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo, la inversión en ciencia y tecnología no ha sido una prioridad. Es más, lo poco que se ha avanzado es gracias a las presiones de OCDE y de este tipo de cosas, ¿no? Pero recuerdo bien cuando estuvimos discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo, cómo ni siquiera en el plan estaban cuadradas bien realmente una política clara de apoyo a la ciencia. Entonces yo te diría, bueno, sí, es lamentable que tengamos recortes, pero si a eso le sumamos una planeación deficiente, por todas las cosas de las que te he estado hablando, pues realmente tenemos un problema. Pero ese es un problema que continuamente seguimos haciendo. Es decir, nos empeñamos en que la matrícula de las universidades sea muy grande. ¿Para qué? Nos empeñamos en que la matrícula del posgrado sea muy grande. ¿Para qué? Si no tenemos ni los trabajos ni la infraestructura. Es decir, creo que esto requiere cambios realmente más de fondo que ir parchando cosas, ¿no? Y bueno, pues en esto todos tendrán su opinión. Yo no dudo de la visión y de la buena voluntad de la gente que ha diseñado estos programas, que ahora me atrevo a criticar, pero vistos desde el punto de vista del investigador y de los laboratorios, y de cómo cada vez es más difícil tener los recursos para financiar las tesis de posgrado, que de cualquier manera están ya comprometidas por un padrón nacional de posgrados de calidad. Pues esto es alarmante, por así decirlo, ¿no? Todos los... A ver, hay una anécdota importante, ¿no? Este año, después de muchos años, la convocatoria de ciencia básica tuvo una segunda asignación. Es decir, ya había habido un corte, ya se había repartido, ya los que habían alcanzado financiamiento y tal. Y después sale otra lista. Cuando uno revisa esa otra lista, uno encuentra proyectos de primer orden por gente de primer orden. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mucha gente con años de hacer un trabajo importante se había quedado fuera, y seguramente eso había pasado los años anteriores. ¿Sí? Entonces, yo creo que la única manera de darle la vuelta a esos recortes sería sentarse y tratar de eficientar los programas y cerrar aquellos que en realidad no vayan muy lejos, ¿no?
Ya. Por último, ¿cómo ves las cosas con la llegada de Trump? ¿Afectará a la ciencia mexicana? Chispas, bueno, a ver, ya la afecta porque pues la afecta por la forma en la que trabajamos, es decir, si en un laboratorio que hace bioquímica, biología molecular y este tipo de cosas, 70 u 80% o más es material de importación, pues simplemente tomemos en cuenta que el financiamiento que obtuvo ese laboratorio para su trabajo cotidiano, pues fue un financiamiento que le aprobaron, si bien le fue hace un año o hace 2 años, con un dólar a que 13, 14 pesos, con un dólar a 20, pues ya, eso ya pegó, ¿no? Ahora, ¿qué tanto la política interna de un país va a afectar o no? Pues no lo sé. No lo sé porque creo que, si bien es cierto que habría que preocuparse, también es cierto que un presidente no se manda solo. Uh-huh. Es decir, creo que aquí el asunto habrá que tomarlo con calma y habrá que ver realmente cuáles son las cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que si va a modificar o no el Tratado de Libre Comercio. Si modifica el Tratado de Libre Comercio, los primeros afectados son los estadounidenses. Entonces, yo creo que hay que matizar eso, ¿no? Ahora, que si va a deportar o no va a deportar cuando nuestros compatriotas, la inmensa mayoría, hace el trabajo que no hacen los estadounidenses, entonces yo creo que hay que, ciertamente, hay que tener los focos encendidos, pero tanto como, o al menos lo que dice la gente más entendida de estos sistemas, tanto como pensar que ya nos llevó la tía de las muchachas, creo que no, creo que hay margen de maniobra, ¿no? Pues ojalá. Pues doctor Ortega, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Gracias, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta.